Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes puedan verlo, escucharlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en punto de los sábados, este programa aparece tanto en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando como en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Sábados a las 5 de la tarde está disponible este programa, lo cual no obsta para que cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieran, cuando lo deseen, puedan consultar precisamente ese canal de YouTube, el de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y encontrarán literalmente cerca de 500 emisiones anteriores. Sí, esta es la número 494 que aparece en dicho canal. Ya vamos a llegar al medio milenio, al 500 emisiones pronto, si Dios lo permite así, y sin embargo pues está disponible en el momento que ustedes gusten y manden cuando quieran. Gracias, amigas y amigos. Les reitero que eso sí, como siempre, que este canal, este programa, todo lo que hacemos en la comunicación del pasado de la historia no tiene ningún fin utilitario ni económico ni está monetizado, es simplemente por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Naturalmente, les reitero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpanohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Ya no se diga más, amigas y amigos, si se les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y esta vez quiero referirme a la historia de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una institución pública, constitucional, que justamente este año de 2025, como lo platicamos semanas anteriores, ha cumplido 2 siglos de existencia. 200 años tiene la Suprema Corte de Justicia aquí en nuestro país, y como todos sabemos, tendrá un cambio radical a partir del próximo mes de septiembre, cuando tomen posesión de su alto encargo los nuevos ministros y ministras que han sido elegidas por el voto popular en las pasadas elecciones del día 1 de junio. Ese día entrarán en funciones el nuevo cuerpo de los más altos magistrados de la nación, encabezados por quien obtuvo el primer lugar en dicha elección, el abogado Hugo Aguilar, quien en una reciente entrevista ha comentado y ha prometido, lo cual es sumamente importante y vale la pena apreciarlo y reconocerlo, que la Suprema Corte de Justicia que él encabezará tendrá por objeto, naturalmente, conservar la división de poderes y garantizar la independencia judicial. Estas declaraciones, que a mí me parecen sumamente afortunadas y acertadas, las ha realizado, repito, el abogado Hugo Aguilar, quien resultó electo presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomará posesión de su alto encargo el día 1 de septiembre, y por eso quería yo en esta oportunidad hacer un recuento rápido de algo que ya hemos platicado en innumerables ocasiones, varias veces, en los 2 últimos años, pero enfocado esta vez a mencionar, claro, de manera muy rápida, a vuelo de pájaro, como se dice, quiénes han sido los más destacados presidentes de la Suprema Corte de Justicia aquí en México. Porque los ha habido buenos y malos, ¿eh? Hemos tenido de todo tipo. No voy a, por supuesto, mencionar la gran lista, que son más de 60, sino que simplemente quisiera yo centrarme en los más atractivos históricamente hablando, tanto por sus éxitos, por sus cualidades, como también por sus errores y por, pues, esa fama
que efectivamente en algún momento acarrió la Suprema Corte de Justicia de ser, como le hemos dicho en varias ocasiones, una cortesana al servicio del Poder Ejecutivo. Así que ese es el tema que yo quisiera plantear, simplemente poner en contexto que la Suprema Corte de Justicia iniciará una nueva época, una nueva etapa a partir del día 1 de septiembre, 200 años después de que se instaló por primera vez en México, y que a lo largo de su historia bicentenaria, pues han ocupado la presidencia del más alto tribunal del país diversas personalidades que, insisto, tenemos de todos los colores y de todos los sabores. No han sido ángeles de perfección ni tampoco demonios totalmente declarados. Ha habido de todo un poco, como sucede en cualquier institución humana. Simplemente se trata de poner en perspectiva, porque, repito e insisto, habrá una nueva Suprema Corte de Justicia y su nuevo presidente ha ofrecido conservar la división de poderes y la independencia judicial, lo cual es justamente lo que esperamos los mexicanos, sobre todo quienes concurrimos a votar, para poder garantizar el Estado de Derecho, el que pueda respetarse la Constitución, el que pueda además también protegerse los derechos humanos y el que la última instancia judicial de nuestro país efectivamente imparta justicia, que como lo aclaramos hace algunos programas, es darle a cada quien lo que le corresponda, que eso es la definición más exacta y certera de lo que es la justicia. Darle a cada quien lo que le corresponda, y esto se garantiza precisamente con el ejercicio de la independencia judicial y de la separación de poderes, empeñados en proteger el orden constitucional y en defender los derechos humanos. Así que miren, antes de eso, déjenme recomendarles una lectura importantísima, quizás el mejor libro que hay sobre este tema, de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo hice en alguna ocasión en un mes de diciembre de hace un año y medio, cuando comenzó a surgir este tema de renovar al Poder Judicial. Recomendaba yo, y lo vuelvo a hacer al día de hoy, este libro espléndido publicado por el Colegio de México, lo cual es una garantía, que se llama La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su colección de Historia Mínima. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, editado por el Colegio de México y escrito por un gran historiador del derecho, Pablo Mijangos y González, quien, de veras, este es un libro que vale muchísimo la pena, se lo recomiendo positivamente y con mucho entusiasmo porque es buenísimo. Claro, este libro termina con la Corte actual, la que va a desaparecer a partir del día 1 de septiembre, que tenía una serie de calidades, pero también alguna serie de defectos que relata muy bien Pablo Mijangos, lo mismo que hace con la historia de la Corte desde 1825. Las características diversas, que ahorita comentaré rápidamente cuando hable de sus presidentes, están aquí perfectamente bien retratadas por este espléndido libro de Pablo Mijangos, pero a quien, pues ojalá, no, yo no soy nadie para sugerírselo, pero ojalá tengamos una nueva edición que ya incluya el proceso de reforma judicial que inició hace un par de años y que ya culminó con esta elección del pasado 1 de junio, para dar paso a una nueva época de la Corte, que en su momento también tendrá que ser motivo de historia, de reflexión, de análisis historiográfico. Hasta ahorita Pablo Mijangos se quedó, sí, con la Corte actual. Faltan los nuevos tiempos, los tiempos por venir, que será ya motivo de historiadores del futuro, pero este es un libro, repito, indispensable para entender lo que fue la Suprema Corte de Justicia, al menos hasta el año 2025. Después ya vienen otros tiempos, habrá que hacer su historia. Así que es un libro altamente recomendable. Lo repito, la ficha, publicado por el Colegio de México en su colección de Historia Mínima, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el gran historiador Pablo Mijangos y González. De veras, vale muchísimo la pena y se los recomiendo. Pero bueno, vamos a la historia.
La Suprema Corte, cuando se instala en el año de 1825, aparece, por supuesto, su mención en la Constitución del 24 de octubre anterior, y en ella la Corte pues tenía en realidad pocas facultades, pero finalmente era el máximo tribunal del país, y eligieron para que fuera su presidente, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, a uno de los pocos abogados que había sido más o menos favorable a la causa de la independencia. Me refiero, nada más ni nada menos, que a don Miguel Domínguez, el antiguo corregidor de Querétaro, el esposo de doña Josefa, que fue premiado de alguna manera, por decirlo así, por ser él uno de los principales conspiradores de Querétaro en 1810 y por estar casado con una de las heroínas máximas de nuestra historia. A Miguel Domínguez, abogado, lo eligieron como primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que podemos decir que ese primer presidente pues fue un hombre digno, un hombre además también veterano de las luchas insurgentes, aunque no haya participado directamente como combatiente, pero sí fue un ideólogo de nuestra independencia, quizás, repito, uno de los pocos abogados que servían a la causa de los insurgentes, y a él le correspondió ocupar este primer momento de la historia judicial de nuestro país, al convertirse en el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre pues digno, un hombre respetable, un hombre con méritos, y será a él a quien le corresponda encabezar al máximo tribunal de México cuando fue establecido. Durante la vigencia de la Constitución de 1824 y también durante la vigencia de la de 1836, pues hubo algunos presidentes destacados que vale la pena mencionar, simplemente por sus méritos como abogado. Por ejemplo, don Pedro Vélez. Pedro Vélez, que será un destacadísimo abogado, que llegará a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto en algún momento también será presidente de la República en un triunvirato que se formó allí por 1831-32, pero es un hombre pues digno, un abogado respetable. Y también lo será don José María Bocanegra, un político, abogado, muy culto, que llegó a ser incluso por 6 días nada más, presidente de la República, pero que ocupará con mucha distinción y con mucha dignidad la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él era un hombre liberal, pero además también un historiador destacado. Nos legó una obra importantísima para entender esos primeros años de vida independiente, una historia de las primeras administraciones públicas mexicanas, escritas por este hombre José María Bocanegra. Repito, un buen abogado, un buen historiador, un hombre respetable, un hombre honesto, que también fue presidente. Esta época, pues, que se inicia con Miguel Domínguez y cierra con Bocanegra, es una época destacada de ministros importantes, de ministros destacados, pero no tienen mayor protagonismo en la sociedad mexicana porque aún la Corte carecía de poderes suficientes. Y me refiero a los poderes para proteger lo que en aquel tiempo se llamaba los derechos del hombre. A partir de 1847, con el Acta de Reformas, ya se incorporan a la Constitución la posibilidad de acudir en juicio de amparo para la protección de los derechos vulnerados, ya sea por el Poder Ejecutivo o bien por el Poder Legislativo. Es a partir de entonces ya cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a tener un poder real y específico al declarar inconstitucionales los actos injustos, ilegítimos, ilegales que la autoridad ejecutiva o la autoridad legislativa hiciera en contra de los ciudadanos. Claro, eso sí, siempre y cuando no afectara a los demás, porque recuerden que el juicio de amparo en su versión original únicamente beneficia al quejoso. Un acto de autoridad injusto, un acto legislativo injusto, solamente beneficiaba a quien presentara un juicio de amparo. Pero esto, sin embargo,
digamos que es peccata minuta comparado con el poder ya que se le otorga al Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia de proteger los derechos del hombre, cosa que no aconteció en nuestra primera Constitución. Era simplemente un tribunal de alzada o de segunda instancia. Pero ahora ya puede proteger los derechos del hombre. Y el primer presidente, además, en esta nueva Corte, es un personaje importantísimo, un jurista, un abogado distinguido, autor de obras de derecho importantísimas en el siglo XIX, que además, fíjense bien, le tocó la mala fortuna, la mala suerte de tener que cumplir con su deber y aceptar, además de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptar la presidencia de la República en un momento, qué extraño, cuando nadie quería ser presidente, que sí aconteció en 1848, porque quien fuera presidente de la República tendría que firmar y ratificar los tratados de Guadalupe Hidalgo por los cuales México cedía, por efecto de la guerra y porque nos pagaron una especie de indemnización, los territorios finalmente reconociendo la independencia de Texas y los del norte, lo que hoy sería Arizona, Nuevo México y California. En estos tratados se pierden y tuvo la desgracia de que este hombre, dignísimo, respetabilísimo, Manuel de la Peña y Peña, tuviera que aceptar, porque nadie quería la presidencia de la República y ser el firmante de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Pero Manuel de la Peña y Peña, repito, es un hombre de primera línea, un hombre respetable, un abogado distinguidísimo, un hombre además también que escribió sobre derecho, tiene un tratado de práctica forense que fue fundamental en el siglo XIX para la formación de los nuevos abogados, y es un hombre pues respetable. De estos ejemplos históricos de lealtad, de honestidad, de cumplimiento del deber, llevado hasta el sacrificio de tener que firmar este tratado vergonzoso con los Estados Unidos, porque era aceptar la derrota, pero cumplió y con creces don Manuel de la Peña y Peña. Repito, ya a partir de este momento, a partir de 1847, la Suprema Corte de Justicia y a partir de ahí todos los tribunales que dependen de ella tienen esta facultad constitucional de resolver juicios de amparo para proteger y amparar los derechos del hombre vulnerados, lastimados por actos del Ejecutivo o por actos del Legislativo. Y esto va a dar origen a una interesante tradición que de vez en cuando aparece entre los diversos presidentes de la Suprema Corte de Justicia, que en un México como el nuestro, pues muchas veces los gobernantes se sobrepasan y cometen actos que violan los derechos del hombre, o llamaríamos los derechos humanos. Y así sucedió con un par de presidentes de la Suprema Corte de Justicia que tuvieron que enfrentarse literalmente a la tiranía de Antonio López de Santana en su último gobierno. Uno de ellos se llamaba Juan Bautista Morales, que era un hombre liberal, periodista además también, que escribía bajo el seudónimo del Gallo Pitagórico, que además publicó obras importantísimas como Una historia de México, o también Los mexicanos pintados por sí mismo, donde narraba las costumbres populares, pero también tuvo, como abogado que era, la fortuna de ser presidente de la Suprema Corte y enfrentarse nada más ni nada menos que al propio Santana, quien lo va a obligar a renunciar. Otro más destacado todavía como abogado, que es un hombre además interesantísimo en su vida personal, Juan Bautista Ceballos, un hombre sumamente respetable, que él sí, literalmente, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió enfrentarse a Antonio López de Santana y censurar varias leyes, varios decretos de Santana por ser contrarios a los derechos del hombre. Esto le va a acarrear
literalmente el odio del presidente Antonio López de Santa Anna, y Juan Bautista Ceballos va a aguantar hasta lo indecible, hasta que no tuvo manera ya de soportar la presión, se vio obligado a renunciar y salir del país. Pero era un presidente, repito, que se opuso al gobernante. Y en la historia de México, en varias ocasiones hemos tenido presidentes de la Suprema Corte de Justicia que se han opuesto a los gobernantes por mantener, por cuidar, por conservar los derechos del hombre, o llamados derechos humanos, y que en algún tiempo se llamaron garantías individuales. No han sido todos, muchos otros también se han plegado a los deseos de los gobernantes, pero sí hemos tenido ejemplos como estos dos, Juan Bautista Morales y Juan Bautista Ceballos, eran tocayos de nombre, que tuvieron la valentía y el honor de enfrentarse a Antonio López de Santa Anna. Cuando llega el momento de la Constitución de 1857, y avanzo rápidamente, pues la Constitución estableció el modo, como lo hemos platicado, de elección indirecta de los ministros de la Corte. Y fíjense, el primer presidente de la Suprema Corte elegido de esta manera, conforme a la Constitución de 1857 por voto popular indirecto, es nada más ni nada menos que Benito Juárez. En efecto, es el primer presidente de la Suprema Corte, también de raíces indígenas, zapotecas en este caso, y lo fue porque tenía prestigio como abogado, pero también como juzgador. Benito Juárez había sido juez allá en su natal Oaxaca y había sido también magistrado del Tribunal Superior de Justicia de su propio estado natal, Oaxaca. Es decir, era abogado, pero además tenía experiencia judicial. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electo, pero, fíjense lo curioso de la historia, no va a ser presidente de la Corte en funciones más allá de 24 horas, porque el día que fue electo, ese mismo día presentó licencia, solicitud de licencia, para servir como secretario o ministro de Gobernación de su amigo el presidente Ignacio Comonfort. Era pues presidente de la Corte en licencia, y en el momento, 15 días después, que el propio Comonfort se dio a sí mismo un golpe de Estado, cuando desconoce la Constitución, la que establecía que en caso de ausencia el presidente de la República sería suplido por el presidente de la Corte, Benito Juárez regresó a la Corte nada más un ratito, literalmente, para volver a ser presidente y entonces convertirse en presidente sustituto o interino de la República por el golpe de Estado de Ignacio Comonfort, que inicia la Guerra de Reforma. Así que Juárez fue presidente de la Corte, sí lo fue, por elección popular indirecta, sí, pero nunca ejerció como tal, repito, solamente tomó posesión, pidió licencia, regresó a los 15 días para decir que ya estaba de vuelta e inmediatamente se convirtió en presidente de la República en sustitución de Ignacio Comonfort. Así que no tuvimos oportunidad de comprobar cuáles eran sus dotes como juez supremo de la República en su carácter de presidente de la Corte, porque pues políticamente no dio tiempo, Benito Juárez sí fue presidente de la Corte, pero nunca ejerció como tal. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de 1857, como he dicho, establecía la posibilidad de que el presidente del máximo órgano, del máximo tribunal del país, supliera en sus ausencias al presidente de la República. Pero también permitía, como nada más se establecía como requisito ser conocedor del derecho, que llegaran presidentes que no tenían la más mínima idea de lo que era el derecho, la ley o la justicia, como fue el caso del general Jesús González Ortega, que fue electo por voto popular indirecto presidente de la Corte en 1861, cuando don Benito ya fue electo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y González Ortega, en plena intervención francesa, lo que quería era ser presidente de la República, aprovechando que la Corte, el carácter de presidente de la Corte, pues le permitía aspirar a ser una especie de vicepresidente, y le urgía que don Benito se fuera. Claro, don Benito, más astuto que él, lo puso fuera de la ley y eliminó el peligro.
También más adelante será presidente de la Suprema Corte de Justicia, fíjense bien, un hombre de primera línea, importantísimo en nuestra historia, que es don Sebastián Lerdo de Tejada. Y también va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia un par de liberales destacadísimos que ocuparán esta presidencia de la Corte de manera interina accidental, porque Lerdo se fue como ministro de Gobernación al gabinete, va a regresar después, y de Relaciones Exteriores, pero mientras tanto dejó como presidentes interinos o provisionales de la Corte, en dos momentos distintos, a dos liberales también destacadísimos, y ambos también de raíces indígenas. Me refiero nada más ni nada menos que a don Ignacio Ramírez, a quien apodaban el Nigromante, y a don Ignacio Manuel Altamirano, los dos abogados, los dos liberales, los dos con raíces indígenas, claramente, y fíjense, los dos dignísimos, porque los dos en sus respectivos momentos se opusieron a su amigo liberal, compañero de partido y también de raíces indígenas, Benito Juárez. Dieron muestras, tanto Ignacio Ramírez como Ignacio Manuel Altamirano, de plena y auténtica independencia judicial y de separación de poderes, a pesar de ser también liberales y a pesar de ser también indígenas. Los dos manifestaron esta autonomía, esta valentía, esta honradez de enfrentarse, dando por supuesto sentencias contrarias a los deseos del Poder Ejecutivo, a favor de los derechos del hombre y oponiéndose a la voluntad de su amigo el presidente Juárez. Así que dos liberales también distinguidos que fueron presidentes de la Corte, abogados y con raíces indígenas. Ignacio Ramírez el Nigromante y también Ignacio Manuel Altamirano, ese gran novelista. Pero amigas y amigos, no se vayan porque vamos a continuar con este tema en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, de esta semana, en el que estamos platicando y recordando quiénes han sido los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en los casos que así lo amerita, algunas características positivas de sus cualidades, de su labor, que llegaron inclusive a oponerse a los deseos del presidente en turno. También, como lo vamos a ver a continuación, pues llegarán momentos más oscuros en la historia de la Suprema Corte de Justicia, con cortesanos en realidad, que se van a plegar en todo a los deseos del Ejecutivo. Pero hasta este momento, lo que llevamos platicando, con la vigencia primero de la Constitución de 1824, cuyo primer presidente fue Miguel Domínguez, con la aparición de Manuel de la Peña y Peña, y con los primeros que llegaron a oponerse a los tiranos como Juan Bautista Morales y Juan Bautista Ceballos, pasamos al tema de la Constitución del 57, en donde acababa yo de mencionar la destacadísima participación de dos ministros liberales y también indígenas, Ignacio Ramírez el Nigromante e Ignacio Manuel Altamirano, que se oponen al presidente de la República, Benito Juárez. Después vendrá todavía en este periodo especial de la Suprema Corte de Justicia, en el cual el cargo de presidente del máximo tribunal trae aparejado el de vicepresidente de facto de la República para suplir al titular del Ejecutivo Federal. También va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el propio Sebastián Lerdo de Tejada, que como todos sabemos se convierte en presidente de la República a la muerte de don Benito, o también José María Iglesias, otro liberal destacadísimo que acompañó a don Benito Juárez a través del peregrinar por el desierto durante la intervención francesa y que a la renuncia de Sebastián Lerdo pretendía ser presidente de la República, pero don Porfirio se lo impidió y lo echó del país. El último presidente de este tipo de función doble, de presidir el máximo tribunal y ser también vicepresidente de facto de la República, lo ocupó
un gran y destacadísimo abogado y jurista que había sido constituyente del 57, gobernador de Jalisco, ministro de Gobernación, pero un abogado destacadísimo, Ignacio Luis Vallarta. Vallarta, que era un hombre comprometido con la justicia, fue quien resolvió negociar con el general Porfirio Díaz para que la corte tuviese un carácter mucho más profesional, que permaneciera siendo electa por el voto popular indirecto, pero que ya no ocupara a su presidente esa posibilidad de llegar a ser presidente si le pasaba algo al titular del Poder Ejecutivo, como había sucedido con Juárez, con Lerdo, como quiso pasar con González Ortega, como lo pensó también en su momento Lerdo cuando fallece el presidente Juárez, o José María Iglesias con el golpe de Estado de Porfirio Díaz. Vallarta quiere profesionalizar la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial para que se dedique a su misión fundamental de proteger los derechos del hombre, como se decía en aquel tiempo y está establecido en la Constitución del 57, y es quien decide, pues, pactar con el presidente Porfirio Díaz para que se reforme la Constitución. Es el último presidente, digámoslo así, digno de la Corte. Porque enseguida don Porfirio, que gobierna a partir de entonces de manera, pues, absoluta, desde 1884 que regresa al poder y hasta que renuncie en 1911, sabiendo que los ministros de la Corte se eligen por voto popular indirecto, ¿quién creen que presentaba los candidatos para que el pueblo eligiera? Pues el propio don Porfirio. Así que todos los ministros de la Corte a partir de ese momento son ministros cortesanos que dependen de la voluntad del presidente de la República y que están dispuestos a obsequiar todos sus deseos. Van a cambiar de presidente cada 2 años, no voy a mencionar a todos, solamente quiero platicar los nombres de 4 de ellos. Los 4 eran abogados destacadísimos, los 4 eran, pues, conocedores profundos, escritores, juristas. Los 4 fueron muy dignos como presidentes de la Corte, pero ninguno de los 4, al igual que otros 20 y tantos que lo fueron en ese tiempo de don Porfirio, pues no hicieron nada relevante y jamás soñaron con oponerse a los dictados de Porfirio Díaz. Pero quiero mencionar estos 4 porque tienen, digamos, una buena fama como abogados y como escritores de obras de derecho. Me refiero a Manuel María Zamacona, a José María Lozano, a Silvestre Moreno Cora y a don Demetrio Sodi, que fue el último presidente de la Corte, un abogado famosísimo en México, que fue el último presidente de la Corte de don Porfirio. Pero, repito, a partir de 1884 y hasta 1911, la Corte es una auténtica cortesana. Y uno pensaría que con la revolución iba a cambiar las cosas, pero no cambiaron, ¿eh? La Constitución de 1917 establecía en su versión original también la posibilidad de que el presidente de la República presentara al Senado los candidatos a ser miembros de la Corte, presentaba un candidato, y el Senado, que era todo, absolutamente todo, perteneciente al partido del presidente de la República, pues le aprobaba todos sus nombramientos. Esto llegó a extremos verdaderamente dramáticos, porque entre 1917 y 1940 los presidentes de la República, todos ellos, cambiaban a los ministros y proponían a quienes ellos querían y hacían actos francamente arbitrarios. Solamente voy a mencionar a uno de ellos de este periodo vergonzosísimo de la Corte, que siguió la tradición porfiriana, Francisco Díaz Lombardo, que era un buen abogado, pues se prestó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Pero fíjense, la justicia mexicana, la Suprema Corte de Justicia, desde 1880 y hasta 1940, que volvió a tener cierta dignidad, fue una corte, lo repito deliberadamente, cortesana. Jamás, salvo en una ocasión que un ministro pues renunció mejor a la Corte por dignidad, jamás la Suprema Corte de Justicia se opuso
a los deseos del presidente en turno, ni de Porfirio Díaz, ni de Álvaro Obregón, ni de Plutarco Elías Calles, y mucho menos de Lázaro Cárdenas, los presidentes más importantes de ese periodo, porque pues finalmente ni Madero ni don Venustiano pudieron avanzar porque los mataron, pero los presidentes más poderosos jamás tuvieron el obstáculo de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco lo van a tener los siguientes, pero hay que decir que don Manuel Ávila Camacho, cuando asume la presidencia en 1940, decide modificar la forma en cómo se eligen a los ministros y a los presidentes de la Corte e invitar a formar parte del máximo tribunal a, por lo menos, personalidades destacadas del mundo del derecho, y también lo combinó, eso sí, con personalidades destacadas del mundo de la política. Los años de apogeo del sistema político mexicano del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, los años, digamos así, de mayor poder, representados por el presidente Manuel Ávila Camacho, por el presidente Miguel Alemán, por Adolfo Ruiz Cortines, por Adolfo López Mateos, por Gustavo Díaz Ordaz, por Luis Echeverría y por José López Portillo, son los años en los cuales los presidentes de la Corte son absolutamente leales, y en algunos casos hasta la ignominia, al presidente de la República. Hubo, en los primeros años de este intento, digamos en los 40s y los 50s, pues 3 presidentes, eso sí, bastante dignos. Uno de ellos, Salvador Urbina, un abogado destacadísimo. Otro, Roque Estrada, un abogado que había sido inclusive secretario particular de Francisco Ignacio Madero. Y otro más, don Hilario Medina, que había sido diputado constituyente. Pero después de ellos, a partir de los años 50, 60, llegaron personajes que eran mitad jueces, mitad políticos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía 21 ministros más 5 supernumerarios, era una especie de, pues, lugar de descanso para políticos quemados o lugar de preparación para aspirantes de políticos. Había senadores que pasaban a ser ministros, ministros que pasaban a ser senadores, gobernadores que pasaban a ser ministros o ministros que pasaban a ser gobernadores. Y hubo, pues, entre ellos varios políticos destacados que fueron presidentes de la Corte, que no hicieron nada a favor de los derechos humanos o de las garantías individuales, como se llamaba en aquel tiempo, como lo eran don Agapito Pozo, ya en la época de Díaz Ordaz, don Alfonso Guzmán Neira, en época de Echeverría, don Euquerio Guerrero, un hombre destacado y un autor de derecho importante, pero que, bueno, era también político, o don Agustín Telles Cruces, que en su momento fue gobernador de Guanajuato, presidente de la Corte, embajador ante el Vaticano, es decir, hacían carrera política combinándola con el servicio a la Suprema Corte de Justicia, o más bien, con el servicio al presidente de la República en turno. Así que fíjense ustedes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no dejaba de ser, e insisto en la palabra horrible, una cortesana al servicio del poder. Esto era la misión de la Corte cuando estaba absolutamente subordinada al presidente de la República, y va a llegar a su momento más, pues, estruendoso, con una serie de presidentes de la Corte francamente de vergüenza, en el cual, por lo menos los anteriores que he mencionado, como Agapito Pozo, como Guzmán Neira, como Euquerio Guerrero, como Telles Cruces, pues manifestaban cierta dignidad y cierto honor. Bueno, hubo otros que de plano, al final de este tiempo, en la época de López Portillo, en la época del presidente de la Madrid, en la época de Salinas de Gortari, que perdieron todo pudor. Y ahí les van los nombres, porque estos sí son exactamente lo contrario a lo que debe ser un presidente de la Corte, porque ellos se entregaron totalmente a la voluntad del presidente de la República y toleraron corrupción dentro de la Suprema Corte misma. Me refiero a Mario Rebolledo, me refiero a Jorge Iñárritu y me refiero a Carlos del Río. La época quizás más vergonzosa de la Suprema Corte de Justicia, porque, por ejemplo, cuando López Portillo anunció la expropiación de la banca, le preguntaron a la Corte, al presidente de la Corte, Mario Rebolledo, oiga, ¿qué opina de esto? ¿Y si se puede presentar un amparo? Y él dijo, no,
no se puede presentar ningún amparo, cuando sí se podía. Y en ese momento el presidente López Portillo se dio cuenta y decidió reformar la Constitución. Pero ya el presidente de la Corte, plegándose a los deseos políticos de López Portillo, había declarado que no. Así que una época vergonzosa en la cual además también se toleró una serie de escándalos de corrupción, como el caso de un ministro, no diré su nombre, que recibió dinero por proteger a un delincuente sexual, un hombre que había violado y matado a una niña allá en Acapulco. Fue protegido por los ministros de la Corte y esto ya era un escándalo terrible, y por eso, cuando toma posesión el presidente de la República, Ernesto Zedillo, pues va a aprovechar al último presidente de esta Corte, Ulysses Smith, un académico, un sabio, un hombre estudioso al que le toca en suerte plantear cómo renovar la Suprema Corte para hacerla seria, para hacerla responsable, respetuosa y con nuevas facultades. Y sí, porque ya en el año de 1994, cuando estamos en lo que se dice neoliberalismo, pero que también es la época en la cual surge los derechos humanos entendidos como tales, aparece la necesidad de limpiar la Suprema Corte de Justicia. Y de esto se va a encargar el último presidente de este periodo, repito, un hombre digno, respetable, que se dio cuenta de la crisis tremenda que tenía el Poder Judicial de la Federación, y por eso fue electo presidente Ulysses Smith. Un hombre pues de primera línea, que es el que plantea, junto con varios otros colaboradores, la gran reforma a la Suprema Corte de Justicia, que hoy tanto se critica. Pero miren, hasta ese momento, hasta el presidente Carlos Salinas de Gortari, los ministros y los presidentes de la Corte los elegía el Senado de una propuesta de una sola persona que enviaba el presidente de la República. A partir de 1995, los ministros de la Corte los elige el Senado plural. Esto es importante, un Senado pluripartidista con oposición a partir de una terna, es decir, de 3 propuestas que envía el presidente, que tiene derecho, si se rechazan, a presentar otros 3, y en última instancia, si se la vuelven a rechazar, de postular a quien será presidente, a quien será ministro de la Corte. Esto era el sistema que privó durante los últimos 30 años, de 1995 a 2025. Sí, el presidente es que propone, pero propone a 3, y el Senado, ya plural desde ese momento, de diversos partidos con oposición que se oponían y varias veces manifestaron su oposición a ciertos candidatos propuestos, ya sea por Zedillo, por Fox, por Calderón o por Peña, Incluso al presidente López Obrador también le rechazaron a algunos candidatos, como sabemos. Es decir, era un sistema más democrático. Ya sé que hoy la propaganda dice que antes los elegía el presidente y el Senado y ahora el pueblo. Bueno, era el presidente y el Senado, pero el Senado plural, y el presidente no designaba al candidato, sino que tenía que proponer 3. Y de ahí se designa. Claro, el sistema era muy perfectible, pero ya era un avance, porque recuerden ustedes que a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la reforma de 1995, se le dieron poderes importantísimos. Primero, el amparo se amplió a ser general y universal. Si alguien se ampara, beneficia a todos, no nada más al quejoso, cosa que ya se echó para atrás. Segundo, la Corte puede interponer, ya ante ella se pueden interponer recursos de inconstitucionalidad y acciones de constitucionalidad para mantener intacta a la Constitución. Y por último, la Corte también ya tiene la obligación de resolver asuntos no solamente con base en nuestro derecho, sino también con los tratados internacionales que haya firmado México, particularmente en materia de derechos humanos. Así que se hizo la gran reforma en 1995, seguramente perfectible, insisto, Y de esta manera apareció un nuevo elenco de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos de ellos tachados de neoliberales, obviamente, por supuesto, pero bueno, se trataba de personas diferentes, que llegaron a la Corte más bien por méritos, tanto por haber sido jueces o magistrados,
como por haber sido abogados destacados. Miren, por ejemplo, el primer presidente de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación era un abogado litigante, muy famoso, muy prestigiado, don Vicente Aguinaco. Don Vicente Aguinaco además había cobrado relevancia porque él había sido el abogado que se opuso a la nacionalización bancaria, aquel pues que López Portillo, para poderla aplicar, reformó la Constitución de inmediato, pero era un abogado particular de gran prestigio y fue propuesto como ministro de la Corte. El Senado plural lo admitió y sus mismos compañeros, los ministros de la Corte, los 11 ministros, cada 4 años entre ellos elegían a su presidente y fue electo el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta nueva Corte. La Corte que acaba de desaparecer o que va a desaparecer ya a partir del día 1 de septiembre. El segundo ministro, al contrario, tenía una carrera judicial que había sido desde oficial en un juzgado, juez, magistrado y finalmente había alcanzado el llegar a la Suprema Corte porque era un hombre destacado, buen abogado, escritor de temas de derecho, don Genaro Góngora Pimentel. Además, un hombre simpático. Después lo acusaron de cosas de su vida personal, pero no tiene nada que ver con la actuación que tuvo, muy respetuosa, y enfrentándose varias veces, inclusive a los presidentes de la República, tanto a Zedillo como a Fox. Estos presidentes ya tenían esta consigna marcada en el corazón de que eran independientes y que había separación de poderes, y todos estos presidentes, desde Vicente Aguinaco, como el que lo siguió, Genaro Góngora, pues tuvieron esa característica de ser valientes frente al poder. También lo fue, a su manera, aunque con alguna actuación muy criticable, el recientemente fallecido don Mariano Azuela, a quien le echan en cara que se plegó en algún momento a los deseos del presidente Fox para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, pero en otras acciones no se lo reconocen, pero también se enfrentó a Fox en otros temas, por defender los derechos humanos. Un hombre bueno, un hombre decente, Mariano Azuela Huitrón, recién fallecido. Después ocupará el cargo de presidente de la Corte también un distinguidísimo jurista, un destacado, además, hombre de carrera judicial, una sola línea, y que se enfrentó con tranquilidad tanto al presidente Calderón en su momento como en los inicios al presidente Peña, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, un hombre íntegro de primera calidad que en su momento, repito, fue avalado por un Senado plural. Es de estos presidentes de la Corte que dan orgullo porque es un hombre discreto, es un hombre cuidadoso, es un hombre que no aparece en redes, pero fue un hombre que impartió justicia, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde. Un digno ejemplo de lo que debe ser un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es altanero, pero es un hombre justo y tuvo la valentía en su momento, repito, de oponerse al poder público. Lo mismo hará don Juan Silva Mesa, que será el siguiente presidente de esta Corte, y por supuesto don Luis María Aguilar, que también tiene raíces indígenas. Don Luis María Aguilar, un hombre también de carrera judicial, que se enfrentó, como todos sabemos también, a sus mismos compañeros, porque para ser electo ha sido la votación entre ellos mismos más larga de la historia, con 30 y tantos turnos, porque había un empate consecutivo con el otro ministro, Arturo Saldívar. En la primera ocasión ganó Luis María Aguilar, que también se va a enfrentar pues al poder, y después ya será electo Arturo Saldívar, que fíjense, él no era de carrera judicial, era un abogado destacadísimo, profesor de Derecho, con una carrera notable, que después también llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, pues como todos sabemos, la primera mujer presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que es la actual presidenta, que terminará sus funciones el próximo día 31 de agosto, para entregarle la presidencia de la Corte y en general la nueva Corte de Justicia a quienes fueron electos el día 1 de junio recientemente, encabezados
por quien será presidente Hugo Aguilar. Esta es una historia, repito, muy sucinta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vienen tiempos nuevos, tiempos difíciles seguramente, tiempos complicados, en los que la Corte pues tendrá que responder, ahora sí, a la voluntad popular que los eligió. Y esta, en los términos de la Constitución, establece claramente que la Corte tiene que mantener su dignidad como un poder independiente, como un poder separado de los demás y con la posibilidad de detener los excesos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como nos lo ha enseñado nuestra propia historia. No habría nada más triste que regresar a las épocas del Porfiriato o a las épocas de la Revolución Institucional, cuando la Corte pues dependía y estaba sometida absolutamente a los deseos y caprichos del presidente de la República. Yo tengo la esperanza de que no será así, de que este ejercicio democrático haya funcionado, que sea para bien de México y que pues nuestra justicia tome nuevos bríos para defender efectivamente tanto el orden constitucional como los derechos humanos. Esta es la esperanza que tenemos muchos, que creemos que en México las cosas pueden siempre mejorar. Y esto no significa hacer política, significa tener fe en nuestra patria, en nuestro país, en la que todos somos parte, porque se trata del bien de nosotros, de nuestros hijos y lo digo, de nuestros nietos también. Hay que ver el futuro con el ejemplo, eso sí, del pasado. En el pasado mexicano, la Suprema Corte de Justicia, y lo reitero, tuvo momentos vergonzosos durante el Porfiriato y durante la época revolucionaria institucional. Casi más de un siglo en que la Corte desde 1884 hasta 1994 estuvo sometida por 110 años al poder. Ahora ya no, ya es distinto, con momentos también luminosos que tuvimos en el siglo XIX. Ya hablamos de los ministros que se opusieron a Santa Anna, de los ministros que se opusieron a Juárez y ahora los nuevos ministros de este último periodo que también se opusieron a los presidentes. Viene una nueva época, una nueva etapa, esperemos, repito, que sea para bien de nuestra patria. Amigas y amigos, es todo por hoy, les agradezco infinitamente su atención y la próxima semana trataremos ya otro interesante tema. Que estén muy bien y aquí nos vemos.